Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una figura que es casi una leyenda. Una mente tan potente que su historia, a veces, parece más un mito que una realidad. Hablamos de un hombre que nos enseñó que una idea, una sola buena idea, puede ser mucho más fuerte que cualquier ejército. A ver, imaginemos la escena por un momento. Tenemos a un anciano de más de 70 años plantando cara, él solo, a la mayor superpotencia de la época, nada menos que el Imperio Romano. Su ciudad, Siracusa, está sitiada por tierra y mar, y parece que él es la única defensa que les queda. Pero claro, este hombre no iba con una espada ni un escudo. ¿Qué va? Su arsenal era su cerebro. Su arma secreta era algo totalmente revolucionario, la ciencia aplicada a problemas del mundo real. Ese hombre, como ya se imaginan, era Arquímedes. Bien, para entender de verdad la magnitud de Arquímedes, primero hay que entender lo increíblemente distinto que era para su tiempo. No era para nada un pensador griego más de la época. Rompía todos los esquemas. Miren, el contraste es brutal. Por un lado teníamos a los grandes matemáticos griegos. Para ellos, las mates eran algo puro, abstracto, casi una religión. Les parecía, vamos, una vulgaridad manchar ese conocimiento divino aplicándolo a cosas, pues, mundanas. Pero Arquímedes lo veía todo al revés. Y ojo, que nadie piense que es que no daba la talla en la teoría. Todo lo contrario, el tipo se adelantó 2000 años a Newton desarrollando algo muy parecido al cálculo integral. Y su imaginación no tenía límites. Llegó a inventar un método para contar cuántos granos de arena cabrían en el universo. Pero la gran diferencia es que a él le fascinaba usar toda esa potencia mental para resolver problemas del día a día. Vamos a ver un ejemplo de cómo llevaba esto a la práctica. Hay una historia buenísima que lo deja clarísimo y que empieza con una de las herramientas más sencillas que se nos puedan ocurrir. Arquímedes fue el primero que formuló matemáticamente cómo funciona una palanca. Entendió que, por decirlo de alguna manera, podías cambiar distancia por fuerza. O sea, si aplicabas un poquito de fuerza en un extremo muy largo de la palanca, podías generar una fuerza bestial en el otro extremo, aunque se moviera muy poquito. Estaba tan absolutamente convencido de este principio, de que no había un límite teórico para multiplicar la fuerza, que soltó esta frase que ya es parte de la historia. Y esto no era una fantasmada para nada, era una declaración de fe ciega en el poder de la ciencia. Pues bien, su pariente, el rey Hierón de Siracusa, al oír esto, se quedó un poco escéptico y le lanzó un reto. Le dijo, sí, pues mueve este barco de la flota real. Un barco enorme, cargado hasta los topes, que para moverlo hacían falta muchísimos hombres. Arquímedes, por supuesto, aceptó. Montó un sistema de poleas súper ingenioso, que al final es una aplicación de la palanca, tiró de una cuerda y él solito, con la fuerza de su mano, fue moviendo el barco suavemente hasta botarlo en el mar. Imagínense la cara del rey. Después de aquello, claro, el rey Hierón ya confiaba en él para lo que fuera, y al poco tiempo le planteó otro problema. Uno que parecía imposible de resolver, y de ahí nacería uno de los momentos más famosos de la historia de la ciencia. El problema era el siguiente. El rey sospechaba que el orfebre que le había hecho su nueva corona le había timado, mezclando plata o cobre con el oro. Como la plata y el cobre son menos densos, una corona con mezcla tendría más volumen que una de oro puro del mismo peso. El reto, claro, era cómo mides el volumen de un objeto con una forma tan rara como una corona sin tener que fundirla y destrozarla. Arquímedes le dio 1000 vueltas al asunto. No había manera. Y la solución, como pasa tantas veces con las grandes ideas, no apareció en un laboratorio, sino en el sitio más normal del mundo, los baños públicos. Resulta que, al meterse en una bañera que estaba llena hasta el borde, vio cómo el agua se salía. Y de repente, ¡zas!, la revelación. Se dio cuenta de que el volumen de agua que se había derramado era exactamente el mismo que el volumen de su cuerpo que se había metido en el agua. ¡Ya lo tenía! Había encontrado la forma de medir el volumen de cualquier cosa, por muy irregular que fuera. La emoción debió de ser tan brutal que, según cuenta la leyenda, salió corriendo de los baños, desnudo por las calles de Siracusa, gritando «¡Eureka! ¡Eureka!», que significa «lo he encontrado». Corrió a casa, midió el agua que desplazaba la corona y luego la que desplazaba un trozo de oro puro del mismo peso. El resultado, la corona desplazaba más agua. El orfebre era un estafador. Bueno, pues este es el hombre, esta es la mente que, años después, se enfrentaría al ejército romano. Ahora sí que entendemos cuál era su poder, ¿verdad? No era magia, era ciencia pura y dura aplicada con una imaginación que no se había visto nunca. Lo que pasó fue sencillamente alucinante. Arquímedes diseñó máquinas de guerra que aterrorizaron a los soldados romanos.
Se habla de espejos gigantes que concentraban la luz del sol para prender fuego a las velas de los barcos enemigos, o de unas garras mecánicas enormes que salían de las murallas, enganchaban los barcos, los levantaban por los aires y los hacían volcar. Una auténtica pesadilla. El resultado de todo esto se puede resumir en un único número: 3. Durante 3 largos años, la mente de un solo hombre consiguió mantener a raya al ejército más poderoso del planeta. Es una hazaña que cuesta creer, una demostración definitiva del poder de la ciencia aplicada. Pero al final, claro, Siracusa cayó. Y es justo en la caída de la ciudad donde vemos la verdadera talla de este hombre extraordinario. Cuentan que cuando los soldados romanos entraron a sangre y fuego en la ciudad, se encontraron a Arquímedes totalmente absorto dibujando unas figuras geométricas en la arena. Un soldado le gritó que se rindiera. Arquímedes, molesto por la interrupción, simplemente le dijo: «No me estropeéis mis círculos». El soldado, que no tenía ni idea de quién era, lo mató allí mismo. Murió exactamente como vivió, entregado por completo a la búsqueda del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el gran legado que nos deja? Pues yo diría que es una lección doble. Por un lado, demostró que la teoría más abstracta, como la de la palanca, podía tener aplicaciones prácticas gigantescas, y por otro, que un problema muy práctico, como el de la corona de oro, podía llevar a descubrir un principio científico fundamental. Básicamente, construyó un puente entre dos mundos que hasta él habían estado completamente separados. Y esta idea, que hoy nos parece de cajón, en su momento fue una auténtica revolución. Arquímedes fue uno de los grandes pioneros de este ideal, que el conocimiento no solo sirve para entender cómo funciona el universo, sino también para transformar nuestro mundo y mejorar la vida de la gente. Una lección que, más de 2000 años después, sigue siendo, o debería ser, el verdadero motor de la ciencia.